Oh, cuán grande es Él. Amén, amén. Ese Dios al que nosotros le servimos, ese Dios al que nosotros hemos puesto nuestra confianza. Le damos las bienvenidas a todos ustedes que están en sus hogares y le damos las gracias nuevamente por permitirnos en esta hora entrar a sus casas. Y dice la palabra de Dios que lámpara a mis pies es tu palabra y Mm, lumbrera en mi camino. amén. Entonces, qué mejor manera de entrar a sus hogares que con la palabra de Dios para que nos sirva de luz en este caminar de la vida, para que nos sirva de lámpara, para que nosotros, el Señor nos abra los ojos y sepamos la verdad, porque dice la palabra de Dios también que escudriñemos las escrituras y ella nos hará libre. Amén. Si la Así es llegamos a que, conocer, sí. amén, amén. Ah, qué bueno. Así es que bienvenidos nuevamente y vamos inmediatamente al Señor en oración para que sea Él el que esté con nosotros en esta hora y que nos dirija en este tiempo y que este tiempo que vamos a estar aquí sea de edificación para todos nosotros, para todos los que vamos a estar y que estamos conectados y que estamos reunidos en el nombre de nuestro Señor. Y Él dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, pues ahí Él está presente. Amén. Y queremos, en esta oración que vamos a hacer, queremos también orar por eh, René González, un hijo de Dios que Dios ha utilizado grandemente. Todos ustedes me imagino que conocen y han oído, han sido ministrados a través de René González, pastor Ujú. y cantante, que según tengo entendido, pues está entubado, está en el hospital. Y también queremos pedirle a Dios en esta noche también elevar una oración delante de Él por nuestro hermano Vicente Quiñones. Vicente Quiñones, Está en que Texas. está en Texas y Ujú. está atravesando una situación de Sí, cáncer, ¿verdad? ajá. Bueno, pues vamos a Para orar. que Dios lo toque. Amén. Señor y Dios, Padre amado, te damos gracias, Señor, en este día. Oh Padre, tú que en este momento, Señor, nos está mirando, Señor, a todos nosotros, a todos tus hijos, Señor, y nos está cuidando, Señor. Venimos delante de ti, Padre Santo, para darte gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre, mi Dios, Señor, y queremos hacer un clamor delante de ti, Señor, tú que eres el Dios Todopoderoso, tú que eres el Dios de toda misericordia, tú que eres el doctor por excelencia, Sí. Santo Dios, tú que eres el creador de los cielos y de la tierra, el creador nuestro, Señor. Padre, queremos levantar un clamor delante de ti por estos dos siervos tuyos, Señor, que están atravesando, Señor, por una situación difícil en sus vidas, Señor. Señor, te pedimos de que sobre todo tu paz esté en ellos, Señor, esa paz que solamente tú puedes dar, y no solamente en ellos, sino también en sus Sí, familiares, Dios. Sí. Señor. Padre, que seas tú, Señor, tocando a estos hermanos, Señor, a estos hijos tuyos, y porque son hijos tuyos, son hermanos nuestros, Señor. Señor, ¿y a quién podemos ir sino a ti, Señor? Que Amén. eres la fuente de todo poder, que eres la fuente, Señor, que tiene el poder para hacer milagros, mi Dios. Amén. El hombre, Señor, no determina el punto final, Señor, de nuestras vidas. Señor, solamente tú tienes la última palabra, mi Dios. Amén. Padre, venimos delante de ti, Señor, para que en este momento, Señor, tú toques, Señor, a esos hermanos, Señor, y que, Señor, dentro de tu voluntad, Señor, ellos puedan recobrar esa salud que Sí, necesitamos todos, Señor, para sí, Dios. seguir haciendo el trabajo, Señor, que tú nos mandaste a hacer, mi Dios. Padre, que seas tú en esta hora, Señor, tocando
a nuestro hermano René González, mi Dios, su cuerpo, Señor. Tú que eres el doctor por excelencia, tú Sí, que eres el que pone tu mano, Señor, y se hacen milagros, mi Dios. Te pedimos en esta hora por él y te pedimos por nuestro hermano, Señor Quiñones también. sí. Padre, bendícelos en este día, Señor. Padre, que muy pronto podamos oír el testimonio de que ellos se han recuperado, mi Sí, Dios, Dios, y que ellos puedan dar ese testimonio que así sea. de que todo lo bueno viene de ti, mi Dios, de que has sido tú, Señor, quien lo levantaste, porque tú eres el único, Señor, que puedes levantar, tú eres el único, Señor, que resucitas, tú eres el único, Señor, que haces milagros, mi Dios. Así es que, Padre, descansamos en ti, Señor, y los entregamos delante de ti en esta hora, Señor. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Amén y amén. amén. En este espacio que tenemos de contestando tus preguntas bíblicas, pues esta semana nos ha llegado esta pregunta que tenemos por aquí y ya le dejo saber cuál es. La pregunta es, ¿cuál es la verdad acerca de guardar el sábado? Sabemos que Dios, dice la persona que envió esta pregunta, hace este comentario, sabemos que Dios creó todo en 6 días y descansó el séptimo. Pero de acuerdo a la Biblia, y pone 3 puntos, dice, ¿cuál es el séptimo día? Inventó el hombre el calendario y el domingo como el día de descanso. Gracias y Dios les bendiga. Amén. Un recordatorio que yo quisiera hacer antes de que comencemos a indagar, comencemos a ir a la palabra de Dios, Sí. porque eso es lo que hacemos. Todo tenemos que llevarlo a la luz de la palabra de Dios. Es este recordatorio de que Cristo es el gran tema de las Escrituras. Por tanto, toda pregunta, todo estudio, toda predicación, debemos reflexionarlo, debemos interpretarlo a la luz de la historia redentora. Amén. En otras palabras, a la luz de la cruz. Y dicho de otra manera, con la cruz en mente. Amén. Y es por eso que en esta tarde, y al igual que todos en todos estos segmentos de este espacio que el Señor nos ha permitido tener, queremos comenzar con Cristo. Queremos comenzar con Amén. Jesucristo. Dice que Jesucristo es el descanso que nadie podría proporcionar. Moisés trataba, pero nunca podía lograrlo. Adán, que estaba supuesto a tener ese tiempo de descanso cuando Dios llegaba al huerto, Ujú. pero él desobedeció y Dios tuvo que irlo a buscar porque él se escondió en el día del descanso que Dios venía al huerto. No apareció. Y al caer, se fue también el día del descanso con Amén. Dios. O sea que antes de la caída, pues Dios caminaba, Dios se comunicaba Sí, se encontraban. con Imagínate Adán. la clase de relación que tenía que ser esa. El creador del cielo y de la tierra, el que había creado a Adán y a Eva, hablando con ellos en el huerto, diciéndole acerca de las maravillas que había hecho. Una conversación como Dios quiere que nosotros busquemos su rostro cada día. Y ese descanso, pues, Adán dañó todo eso y se cayó todo, incluyendo el descanso. Cuarto mandamiento. Entonces, bajo Moisés, el pueblo de Dios era desobediente y no entró en el reposo de Dios. No. Dice el Salmo 95:11, por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Wow. En su ira. Dice también Hebreos 3:18, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Hebreos 4:9 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. El descanso en el día de reposo
en el contexto de esa enseñanza bíblica, fundamentalmente se refiere a ese día de descanso eterno que una persona puede recibir cuando pone su fe, su confianza en Cristo. Por eso que Cristo decía, venid a mí cuando estén cansados y cargados y yo os haré descansar. Ahí está el Sabbat, el día del descanso, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Mateo lo explica bien claro, él dice, lleven mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Está tremendo eso. Entonces, cuando hablamos de descanso, debemos pensar en Cristo. Sí. El único que provee descanso. Amén. El único. Amén. Es un poquito difícil llegar a imaginar, porque yo sé que hay personas que entran dentro de un departamento legal donde ellos consideran que hay que guardar el sábado y que el sábado es el sábado de ahora, que está en el calendario gregoriano que se hizo en el año 1. Pero no es en realidad eso, porque Cristo nada más habló de 2 ritos religiosos, 2 ordenanzas. Es lo único que hay en la palabra de Dios. 2 ordenanzas que Cristo, como si fueran ritos para hacer. ¿Y cuáles son? El bautismo y la cena del Señor. Eso el Señor dijo que lo hiciera. Pero Él no puso que hay que guardar el sábado o guardar el miércoles o que hay. No, es más, Él puso gente a trabajar en el día del descanso que los judíos tenían, porque ellos sí tenían un prerequisito que era la sombra de lo que había de venir, porque el descanso eterno está en Cristo Jesús. Sí. Y me gustaría que volviéramos al asunto del calendario. Sí. O sea, que si comparamos el calendario de nuestros días con el calendario gregoriano. El gregoriano es el que tenemos hoy en día, Ajá. que comenzó en el día 1, el 1 de enero del año 1. Amén. Y estamos ahora en el día 11 de febrero del 2021. 2021, ¿qué? 2021 años del nacimiento de Jesucristo. Amén. Que ahí fue que comenzó. Cambió el rumbo de la humanidad. El rumbo, todo se cambió. Sí. Pero que antes de eso teníamos el calendario judío. Pero en el calendario judío, lo que hoy tenemos como sábado era miércoles en ese entonces. Amén. Es decir, que es un cambio. Entonces, el que está tratando de llegar a un punto legalista de llevar que el sábado, pues no está guardando el sábado, lo que está guardando es el miércoles de antes. Bueno, incluso también el sábado o el sábado debió haber comenzado en el viernes por la tarde. Comienza, los judíos tenían que, antes de que se fuera el sol, a la caída del sol, al bajar el sol el viernes, eso de las 6 de la tarde, ya comenzó el sábado. Porque ahí comenzaba, después que el sol se iba. Que si vamos a ser extremadamente legalistas, entonces eso no es cuestión de el sábado después de la mañana, de las 9 de la mañana, empezar y que estamos en el sábado del que guardarlo. O sea, que debería entonces ser desde que se oscurece el viernes hasta el sábado que se oscurece otra vez. Y esa era la consigna que tenía. Y eso es penoso cuando entramos en esas áreas, que nosotros lo que tenemos es más legalismo que otra cosa. Como dice Hebreos 4:11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Así que el día de reposo que fue hecho para el hombre se puede apreciar en varias circunstancias. Por ejemplo, en la creación, ¿no es verdad? El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y como hijo de Dios tiene que reflejar a su Padre. Pero ¿qué hizo Dios? En los primeros 6 días hizo toda la creación. Y en el 7º día, ahí descansó. Entonces los hijos de Dios tienen que imitarle a Él. Porque Dios lo que nos ha dado es una fórmula para que nos mantengamos en forma emocional, en forma física, en forma espiritual. ¿Y cómo lo hacemos? Que uno no puede, aunque esté ganando X cantidad de dinero, ponerse a trabajar los 7 días a la semana, porque el cuerpo no va a soportar eso.
Y Dios fue que hizo el cuerpo. Él sabe, Él es el manufacturador de cada uno de nosotros. ¿Entiendes? Entonces, por lo tanto, Él sabe que nosotros necesitamos descansar. No se puede uno decir que está de que alcoholizado o alcoholizado y todas esas cosas que le llaman, que está adicto al trabajo. Eso no existe. Y Dios siempre pensando Sí. en el bien En el bien de nosotros. de su creación, en el Exacto. bien de nosotros, porque Dios es soberano, Dios es todopoderoso. Sí, así es. Entonces nosotros juntos en el séptimo día podemos ver lo que estaba ocurriendo ahí en el jardín del Edén, que ese era un día, un momento para Adán y Eva escuchar a Dios, todo lo que el Padre tenía que mostrar y contar acerca de las maravillas de su obra, de la creación. Entonces el día de reposo estaba destinado a ser el día del Padre. El Padre de Adán y Eva, su Padre espiritual, venía el día de reposo para estar con ellos ahí. Entonces, eso fue hecho para Adán y tenía también ahí incluido el tema del futuro, que es el descanso eterno, ¿verdad? Y el Padre había terminado su obra, por eso él descansó, pero Adán no. Adán pecó y se dañó la obra con todo. El segundo Adán tuvo que venir, que es Jesucristo, para él entonces hacer el trabajo correcto y que nosotros podamos tener el descanso eterno. Amén. Pero es a través de él. Y hay un principio de la vida muy cierto. Sí, O sea, que no es como uno comienza, sino como uno termina. exacto. Adán comenzó, pero no terminó, No. como dice usted, como Sí. dice la palabra de Dios. Pero Cristo sí vino Sí. y hizo la obra Perfecta, perfecta. sin fallar. Amén. Hebreos 3:8 dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Verdad? Es decir, que ese día era el día de reposo, el día del Padre. ¿No, verdad? Pero Adán no apareció, Dios tuvo que irlo a buscar. Y nosotros leemos el cuarto mandamiento en Éxodo 20, del verso 8 al 13, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Los judíos tenían esa ley que tenían que seguir. Los judíos, porque tenían una teocracia en donde Dios era el presidente de la república y ellos estaban bajo la autoridad de Dios y la palabra de Dios era lo que los regía. Esa es la constitución de ellos. Hoy en día nosotros estamos bajo la gracia de Dios. Amén. Porque nosotros no podemos seguir esa ley. Si tratamos de llevar la ley, más nunca llegamos. Si no fuera por la gracia de Dios, que ha puesto su Santo Espíritu en nosotros, no llegaríamos a ningún lugar. Amén. Y ese es el reposo que ahora tenemos. Aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, hemos recibido el reposo de Dios. Amén. Gracias a Dios por Sí. la dispensación de la gracia. Sí, oh, ¿Verdad? wow. Sí. ¿Dónde estaríamos nosotros? Y mirando este pasaje también, que dice que trabajemos 6 días Sí. y que un día de esos 7 que tiene la semana, pues entonces es el día de reposo. O sea que no da específico que tiene que ser tal día, Eso. sino trabaja 6 días, pero coge uno de los 7 Seguro. para el día Dedicárselo a él. dedicárselo al Señor. Está buenísimo. Tal dejar de las rutinas diarias que uno hace en los 6 días Sí. y ese séptimo día cogerlo para el Señor. Y cuando nosotros escuchamos acerca de que tenemos que tener ese descanso, el día de reposo, ese día de descanso, no necesariamente es el martes, el miércoles, sino en Cristo conseguimos ese descanso. El Cristo resucitado y que nosotros encontramos en Él descanso eterno, no un descanso de un día, Amén. sino eternamente. Por eso es que dice que
de tal manera nos amó que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene descanso eterno, vida eterna. Amén, Y amén. ahí es donde está. Entonces, cuando ponemos nuestra confianza en Él, cuando Él es nuestro Dios, Sí. entonces encontramos ese reposo. Comentaba yo con el pastor que cuando venía, yo había estado trabajando, reparando una verja que se había caído, Ah, y como el trabajo no me permite, o sea, dedicarle tanto tiempo a ese tipo de cosas, pues lo tenía que hacer en diferentes segmentos, cuando pudiera. sí. Y entonces duré como 3 semanas que, wow, no tenía tranquilidad, no tenía Ah, paz. Pero hoy pasé por ahí, finalmente lo terminé y pasé por ahí y sentí ese alivio, descanso. ese descanso. Entonces me vino a la mente, me vino a pensar de que ese es, sirve como una ilustración de cuando nosotros ponemos nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra vida en Jesucristo, en el Señor. O sea que tenemos ese descanso, esa tranquilidad. Él hizo la obra en la cruz. Por eso Amén. dijimos al principio que todos nosotros tenemos, todo lo que nosotros, cualquier enseñanza, cualquier pregunta, teológicamente tenemos que llevarla a la luz de la palabra de Dios, Siempre. a la luz de la cruz, porque todo se lo debemos a Cristo. Amén. Dice la palabra que en Cristo todo lo tenemos. Entonces, eso tiene que darnos a nosotros ese descanso, esa paz, de que ya Él hizo lo que nosotros, lo que Adán no pudo hacer, lo que nosotros no podemos hacer, Ajá. lo hizo por nosotros y tenemos esa paz, esa tranquilidad, porque hemos puesto nuestra confianza en Él. Amén. Jesús en Mateo 11, verso 28 al 30, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahí es donde está el reposo, el descanso del que Dios está hablando. ¿Entiendes? Ahí es donde está, pero todo el que está en el hogar tiene que tomar parte. ¿Cuándo es que en realidad descansamos? Cuando estamos enfocados en adorar a Dios. Cuando no estamos enfocados en estar trabajando y haciendo cosas, sino que sacamos un tiempo para adorar a Dios. Como dice él, que si su pueblo buscara su rostro, si orare, si dejare sus malos caminos, entonces vamos a encontrar sanidad en nuestra tierra. Mucha gente no sacan ese ratito para estar en las cosas de Dios. Seguido le llega a la mente, no, que cualquier excusa, ahora tienen la pandemia como excusa. Un montón de gente nada más se quedan en la casa sabiendo que pueden estar en sus respectivas iglesias durante la pandemia, dándole la gloria a Dios, obedeciendo las reglas que los hombres tienen de ponerse la mascarilla y la distancia, pero pueden hacer todo. Todo se puede hacer, pero ve y búscalo, que aparecen en los restaurantes y comen con un montón de gente que no conoce. ¿Entiendes? Pero entonces debemos de sacar ese tiempo para adorar a Dios. Entonces, cuando lo hacemos, ahí es donde está el gozo, en la relación con Dios. Amén. Hablar con Dios y eso no. Y ahora que usted menciona relación, muchas veces nosotros como que no entendemos que Dios lo que busca, o sea, el propósito de nuestra vida es, y el que Dios quiere para nuestra vida es que tengamos una relación íntima con Él, Amén. íntima Sí, con Él. cercana. Y entonces de ahí es que viene esa paz y el impacto que hace en nosotros el Evangelio cuando estamos en esa relación íntima con el Señor. De ahí es que viene entonces esa paz que dice su palabra, que el mundo no la puede dar de esa manera, de la manera que Él la da, que no depende entonces de las circunstancias, no depende de lo que esté pasando alrededor de nosotros, sino de que el Espíritu Santo de Dios vive dentro de nosotros, Cristo vive en nosotros. Y ahora somos esa nueva criatura, hemos tenido ese nuevo nacimiento y que Él nos está conformando para que lleguemos a la imagen de Cristo. Amén. Y ese es el propósito que Dios tiene. Dios lo que quiere es que descansemos, que tengamos ese tiempo de reposo, pero nuestro descanso es en Cristo.
donde tenemos que descansar. Y descansar de nuestra labor de autosuficiencia, que es el daño más grande que nos hacemos cuando creemos que nosotros somos capaces de hacerlo todo, creyéndonos como que somos Dios, de que puede uno resolver los problemas que uno tiene, resolverle los problemas a todos los familiares, pero no podemos. Efesios 2:18 dice, porque por medio de Él, ese Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces nosotros necesitamos esa relación íntima, como usted dice, pastor, con Cristo. Ahí está la tranquilidad, la paz. Ahí está nuestra relación con Dios. Él es el puente que nos ha llevado al Padre de nuevo, a esa relación que se había roto por nuestra desobediencia, como dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia de Dios. Entonces, cuando nos reunimos con Dios, Él nos muestra su persona, podemos conocer más de su carácter, nos muestra sus caminos, nos muestra todas las cosas hermosas de Dios, la gloria de Dios, su propósito, pero aún no hemos alcanzado esa meta porque nosotros todavía estamos luchando por descansar de nuestras labores, todavía tenemos que esforzarnos por seguir buscando la manera, pero es en Cristo. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo dice que al final de su vida, cuando ya se estaba acercando su día, decía, he peleado la buena batalla. Amén. O sea que ya muy pronto iba a dejar de llevar esta lucha que nosotros llevamos aquí en la tierra. He peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he mantenido la fe. Wow. Está bueno. Y ese día de reposo es como un recordatorio que todavía no hemos llegado a casa. A veces la gente actúa como que aquí está el hogar final, pero no, nosotros somos aquí residentes temporeros, no tenemos residencia permanente, no hemos llegado a casa. Amén. Y tenemos que vivir de esa manera. Amén. Y por eso es que a veces le estamos poniendo demasiado énfasis a la cosa aquí, todo esto es temporero. Yo no conozco a nadie que invierta en algo que sabe que no dura para siempre. Nadie va a invertir su dinero en un bote que sabe que viene un tsunami que se lo va a llevar. Nadie lo va a invertir. Entonces, ¿por qué poner énfasis en cosas que son temporeras y no poner nuestro esfuerzo en las cosas que son eternas? La vida eterna, envuelto en el reino de Dios. Sirviendo. Las cosas que nos llevamos son las cosas que hacemos aquí en el reino de Dios por los demás, no enfocándonos en nosotros mismos. Y puesto que es un descanso que se logra solamente a través de esa unión con Cristo, no es a través de nada más, en su muerte y en su resurrección, llevando nuestra cruz cada día, así podemos tener ese descanso. Y no hay que esperar para el sábado. Hoy nosotros podemos descansar descansando en Cristo. No importa cuáles sean los problemas que nos rodeen, nosotros tenemos esa oportunidad de dejar que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos siga guiando cada día. Y vivir en ese descanso, que eso es lo que Dios quiere. Sí, como te estaba diciendo, nosotros, o sea, que no somos de aquí ya. Ajá. Somos extranjeros. Sí. Sin embargo, dice la palabra, o sea, que estamos aquí y Cristo oró, no para que nos sacaras de aquí, sino para que nos mantuviera aquí, Amén. pero con esa paz, haciendo el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Sí. Incluso nosotros, dice la palabra, que somos embajadores de Cristo. Sí. Y un embajador representa, ¿verdad?, de quién Él es. Representa a su gobierno, representa a su reino, a su rey, donde Él esté. O sea, que es trabajo de nosotros ser la sal y la luz del mundo. Mostrar esa paz al mundo, esa paz que solamente Cristo nos puede dar. Amén. Eso es lo que hay que mantener, porque uno se hace la pregunta, ¿para qué va a servir el día del descanso, el día de reposo? Y Dios explica que lo que Él quiere es que nosotros descansemos. Nosotros andamos demasiado cargados. Y por eso que Cristo siempre dice, cuando usted esté tan cargado así, ven a mí, que yo soy el que doy el descanso. El día de reposo es el día en que una persona se entrega a Cristo.
que la persona pone su confianza en Él. Éxodo 31, 17 dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. El hecho de que Dios bendijo y santificó este día al término de la creación, lo que implica que debemos apartar uno de 7 días para adorar a Dios, para que sea un día de descanso físico, descansar de nuestra rutina diaria. Y ese día, todo lo que estamos hechos a su semejanza, debemos de cesar de la obra de los demás días y ser refrescados, tener esa tranquilidad y paz. Y eso se encuentra cuando estamos adorando a Dios, cuando desbordamos nuestro corazón. Y no sé si más adelante creo que tenemos el pasaje, pero aquella vez que Jesús, el día de reposo, sanó, incluso comió, le buscó de comer a los discípulos, que lo criticaron muchísimo. Él lo mandó a trabajar. Exacto. Sí. Pues él dijo que, o sea, aclaró, y con eso nosotros deberíamos ya terminar con ese enfoque de un día específico en la semana, donde él dijo que el día de reposo no fue hecho para el hombre, sino que, o sea, que el hombre no fue hecho para el día de reposo, Exacto. sino que el día de reposo fue hecho para el hombre. Exacto. Y el hombre decide qué día. Por eso es que Dios espera que nosotros no vayamos a hacerle la vida imposible a aquel que no está guardando el domingo, Amén. a aquel que guarde el sábado, a aquel que guarde el miércoles. Lo que es importante es que la persona guarde un día y se lo dedique a Dios. Amén. ¿Entiendes? Entonces, a veces nosotros caemos dentro de las garras del legalismo y tienen que ser de esta manera, porque si no es de esta manera está mal. Y que no debe ser Sí. un tema de separación. Sí, no. O sea, si hemos puesto nuestra confianza en Cristo y entendemos de que solamente la salvación es a través de Cristo Seguro. y hemos nacido de nuevo, pues somos hermanos en Cristo. Y sea que usted adore el sábado, sea que usted adore el domingo, o que el día de reposo de usted sea tal día, Sí. eso no debe crear en nosotros, porque no es un tema de salvación. Exacto. Y a veces hay personas que llegan dentro del sistema legal que no nos corresponde, porque eso fue en aquel tiempo que se le dieron esas reglas para poder empezar a llevar esa nación que era bajo el gobierno teocrático. Y entonces, si nosotros tuviéramos bajo esa ley, Hay muchas tuviéramos, cosas. si hay una persona que es un mentiroso, por ejemplo, hay que matarlo a pedrada. Hay que ponerlo en el medio de la plaza y todo el mundo con una piedrecita de 7 o 8 libras, cada uno a tirarle piedra para matarlo. O cualquier persona que viola la ley de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, eso sería un desastre. Pero nosotros no estamos haciendo eso. Entonces, porque no estamos bajo esa ley, sino bajo la gracia de Dios. Y nosotros sabemos que Dios es el que justifica, Dios es el que condena a aquellos que están en el pecado, pero nosotros no somos los jueces. Amén. Él es el juez justo. Isaías 58, 13 y 14 dice, si retrajeras del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Wow. Me encanta como dice ahí, lo llamar es delicia. Delicia. O sea, que tengamos ese concepto de ese día que nosotros dedicamos a Dios, que no lo hagamos como un programa, que no lo hagamos como algo que nosotros tenemos que hacer para incluso pensar que nos podemos ganar la salvación a través de eso, sino que sea con ese sentido de delicia, de gusto, de que ese día nosotros podemos dedicarlo a estar reservado para el Señor, aunque todos los días son reservados para el Señor, pero Dios quiere un día específico de nosotros, y no específico, o sea, cuando digo específico, digo que saquemos un día de la semana. Que para cada persona es un día especial. Que puede ser diferente, exacto, seguro. para estar
enfocado completamente en Él. Amén. Por eso es que me gusta mucho ir a esa iglesia, la primera iglesia bautista ahí en Marion Oaks, en Florida. Porque los domingos, cuando yo estoy en esa iglesia, yo oigo todos esos hermanos adorando a Dios. Yo no sé si es que lo practican durante la semana cuando yo no estoy ahí, pero esa gente todito cantando, como que están contentos de estar en la casa de Dios adorando a Dios. Y eso es lo que la palabra ahí nos explica, que nos recreamos, teniéndolo como delicia, el hecho de que hemos dejado todo a un lado y estamos en la casa de Dios adorando a Dios. Amén. Se puede acabar el mundo, pero ahí están todos. Y me encanta cuando los oigo. Josué parece que lleva esa adoración tan bonita y todos los que trabajan ahí. Por cierto, seguimos orando ahí por los hermanos participantes de la música. Algunos han estado pasando por dificultades con esta pandemia, pero que la oración nuestra es que Dios nos permita llegar al otro lado de la pandemia y que estemos todos aquí. Amén. Esa es la oración todos los días. Y dice que entonces se deleitará Jehová. Entonces te deleitarás en Jehová. Y Él también se deleita cuando ve que nosotros estamos deleitándonos en Él. Pues es el mayor deleite de Dios, que nosotros estemos deleitándonos en Él. ¿Cómo es que Él dice? Él dice en su palabra que Dios se goza, se alegra cuando ve a sus hijos juntos en armonía. Amén. Y un domingo, día del descanso físico, todos los hijos de Dios adorando a Dios en cada iglesia local. Qué bendición eso. Y ahí es donde está la bendición. Pero ¿por qué Dios hizo ese descanso y un día para adoración y descanso? Marcos 2:27 dice: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Amén. Que ese es el pasaje que usted mencionaba. Entonces nosotros como hijos de Dios ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. ¿Verdad? Dice Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí estamos. Y nosotros pues, ahí donde viene, si estamos bajo la gracia, pues ya nadie puede venir a juzgar a uno de que ustedes están adorando a Dios el domingo, o aquel de ustedes están adorando a Dios el sábado. No, cada uno adora a Dios en el momento que puede. Ahora, si dejamos que eso se convierta como en una ley, ya no estamos adorando a Dios, ya lo que estamos es obedeciendo una regla, pero no haciéndolo de corazón. Ya no es una delicia, sino una obligación. Es un trabajo, ya no hay reposo, porque seguimos trabajando. Ahora lo hacemos el sábado, estamos en la iglesia porque es sábado. No importa, la cuestión es que lo hagamos de corazón y el día que podemos. Porque si una persona trabaja en un hospital como cirujano, enfermera o algo, y el sábado dice que no, aquí toditos somos de la misma denominación, nadie va a trabajar el sábado. ¿Te imaginas qué calamidad habría en el mundo? Podría morir varias gente. Pero cada accidente que ocurre y que necesita una cirugía y no aparece nadie porque toditos son creyentes de que el sábado no se trabaja. ¿Me entiendes? Entonces, eso no, Cristo cuando mandó a los discípulos a buscar maíz para sancochar maíz, la gente se pusieron mal ahí y dijo, ay, está violando la ley. Oye, eso, hacer un bien el día de reposo, Dios quiere que se haga bien. Y referente a eso que usted está diciendo, de el estar juzgando por el día, y estamos hablando de un día específico, dice Colosenses 2, 16, 17, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es una sombra de lo que ha de venir. Es decir, que Cristo es el descanso eterno. Amén. Y el que tiene a Cristo tiene no solamente vida eterna, tiene descanso eterno. Va a descansar. Es una fiesta constante. Y tantas cosas que se hacían en el Antiguo Testamento, tantos
sacrificios y todo ese tipo de rituales y cosas, pero todo era sombra Seguro. de lo que habría de venir. Eso sería Cristo. Y estando bajo la gracia, ya nosotros no tenemos que lavarnos la cara, la cabeza y las manos para estar limpios espiritualmente, porque eso era un lavamiento ceremonial para uno estar limpio. Pero como dijimos ahorita, tampoco estamos apedreando a los que cometen un pecado, ¿me entiendes? Porque, como dijo Jesús, pero tú le vas a tirar piedra a aquellos que están en pecado y tú puedes tirar piedra. Porque él le dijo, el que se sienta libre de pecado, que tire las piedras. Nosotros no podemos ninguno. Y nosotros necesitamos descansar en Cristo. Ahí es donde el Espíritu Santo comienza a redarguirnos, comienza a cambiar nuestras vidas. Si le dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, entonces somos hijos de Dios. Porque estamos haciendo la voluntad de Él como Él se merece. Entonces, no estar bajo la ley significa que no estamos bajo el principio de la ley. Como el medio de hacer las cosas para poder tener una relación con Cristo. No es así. La ley fue dada en parte para que nosotros entendiéramos que no podemos vivir en la santidad de Dios con nuestra propia fuerza. Y haciendo ciertas cosas que nosotros podamos hacer. No, es confianza en Cristo. No hay salvación a menos que una persona deposite su fe, su confianza en Cristo Jesús. Sí. Y muchas personas oyen a uno hablar de que ahora estamos a la gracia. Y malinterpretan, o sea, no queremos que se malinterprete porque la gracia no nos da a nosotros licencia para pecar. No. O sea, eso no quiere decir que nosotros estamos bajo la gracia y podemos vivir la vida como nosotros nos parezca. Sí. No, como acabamos de decir, que dice la palabra de Dios, o sea, los hijos de Dios obedecen a su palabra. Esos son los hijos de Dios. Exacto. Los que buscan que con empeño, con intención, hacer morir la carne para vivir de acuerdo a los preceptos de Dios, para vivir de acuerdo a como Dios quiere que nosotros vivamos. Él no está interesado en los rituales que estábamos hablando, el lavado de las manos y todo ese tipo de cosas. Él no está buscando cosas exteriores en nosotros, el interior es que Él quiere que cambie en nosotros. Esa relación íntima que usted habla. Con el Señor. Sí, porque con facilidad podemos caer en el legalismo de una manera bien fácil. Salimos de que no estamos bajo la ley, pues nos vamos a los extremos. Y el otro extremo de la izquierda vendría siendo de que ya yo puedo hacer lo que me da la gana y ya yo no tengo que seguir nada y que todo está bien. No. Al contrario, lo que hay de diferencia en que ya no hay ley que tengamos que seguir es que no tenemos fuerza para nosotros poder obedecer las reglas de tal manera como los 10 mandamientos y que no vamos a fallar ninguno, porque fallamos uno y ya lo fallamos todos. Sino que Dios lo que anda buscando es que nosotros de corazón y por el amor que Él tiene para con nosotros podamos reciprocar ese amor hacia Dios y hacer las cosas para agradarle a Él, todo lo que hagamos. Ya sea de acción o ya sea de palabra o de obras, que nosotros lo hagamos para la gloria de Él. El que tiene eso en mente, de yo que quiero hacer las cosas para agradarle a Dios, ya lo que está haciendo es para glorificar el nombre de Dios. Y eso es lo que Dios necesita, esa es la gracia. Entonces ya no lo hacemos por una obligación, sino por amor, por agradecimiento de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y esa es la relación íntima con Dios, que seamos de verdad. Él quiere que nosotros seamos transparentes con Él, así como Él es transparente con nosotros. Amén. Y la ley, pues, no salva a nadie. No. O sea, la ley nos muestra el pecado, eso es todo, pero no lo resuelve. No. Por eso es que Cristo entonces tiene que ir a la cruz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que fue y es perfecto fue a la cruz a morir por los pecados nuestros. Eso. Y es el único que puede pagar por esa situación que nosotros teníamos. Seguro. Todos pecamos y la paga del pecado es la muerte en el infierno. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que aún nosotros siendo pecadores, ya Cristo fue a la cruz para justificarnos, dio su vida, resucitó al tercer día. Entonces, ¿cómo nos salvamos? Cuando nosotros confesamos con nuestra boca y creemos en el corazón que Cristo es el Señor, ahí nosotros ponemos nuestra confianza en Él y viene la vida eterna, viene el regalo, el reposo que Dios quiere que tengamos. Ahí es donde está el reposo total. Amén. ¿Me entiendes? Entonces, Romanos 8,
1 al 4 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ese es el Espíritu Santo ahora en nosotros, que nos guía, nos redarguye y nos va moldeando para que podamos tener un discipulado directo de parte de Dios y poder nosotros echar para adelante. Es bien bonito como Dios lo ha puesto. De eso se trata. Sí. Y entonces nosotros también necesitamos saber, volviendo a la pregunta inicial de la hermana que mandó esta pregunta, creo que esto contesta su inquietud. O sea, nosotros adoramos y hemos cogido el día de adoración nuestro, es el domingo. Entonces, ¿por qué nosotros, es el domingo que nosotros nos reunimos y adoramos a Dios? Una de las cosas que nosotros sabemos que muchas de las apariciones que hizo nuestro Señor Jesucristo fue en el domingo. Fue un domingo. La resurrección fue domingo. O sea, el día de Pentecostés fue domingo. Y cada vez que se reunían para alabar a Dios, se reunían para recoger las ofrendas, para mandarle a diferentes iglesias que no tenían recursos, era domingo. Y para ponerle base a eso que estamos diciendo, fíjense por ejemplo lo que dice Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y era el primer día de la semana. Era el primer día de la semana. Marcos 16:2 dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Wow. O sea que solo el hecho de estas cosas son suficientes para nosotros celebrar el domingo. Sí. Imitarlo. Ellos que estaban ahí cerquita, que andaban con Jesucristo, tenían motivo de parte del Señor para hacerlo el primer día de la semana. Es decir, que no fue arbitrariamente. Ellos tenían un permiso para hacerlo así, porque el permiso fue dado por el día de la resurrección. Un comienzo nuevo, una nueva unción. Amén. El día de la resurrección, día temprano en la mañana domingo, y allí comenzó una nueva vida para nosotros. Cristo resucitado. Y el que pone su fe en Él, recibe ese reposo, ese descanso eterno. Vemos a través de este versículo en Hechos 27, o sea que la iglesia primitiva se reunió el domingo para romper el pan, escuchar las enseñanzas de las Escrituras y dar ofrendas. Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Wow. O sea que estamos hablando de que es el primer día de la semana que se hacía esta congregación de los primeros seguidores, la primera iglesia que se reunían. La iglesia primitiva estaba ahí. Amén. Tremendo, tremendo. Si nosotros no caemos dentro de ese legalismo, vamos a estar bien. Si lo hacemos de corazón, sin tener en la mente qué es lo que yo tengo que hacer. Tengo que entrar por esta puerta y salir por la otra. Si yo hago eso, pues eso es lo que la ley manda. No, eso son una clase de cosas tremendas, ¿entiendes? Que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. El legalismo nunca va a producir un bienestar espiritual en nadie. Colosenses 2:16 en adelante dice, por tanto, nadie os juzgue
en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Ahí está. Que nadie nos juzgue con el día de reposo. Y por ahí hay un montón de gente que dice, ¿cómo? ¿Y ustedes lo que van los domingos a la iglesia? Ah, no, pero eso no está mal, eso no es bíblico. Pero Cristo aquí dice en Colosenses, por tanto no juzguen a nadie con que comieron esto. No, porque tú no puedes comer un pollo asado. Patica de puerco. Patique puerco. Ay, 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 ay. Pero dice que no juzgue a nadie en comida o en bebida. O en cuanto a día de fiesta. O que una luna nueva o día de reposo. Es más, yo creo que es bueno leerlo otra vez, pastor, Sí. eso, porque Léamelo ahí. necesitamos oírlo. Es largo. Bueno, yo hablaba del primer versículo, el 16. Okay. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Wow. Please. Claro, bien claro que está la palabra ahí. Ni nosotros juzgamos a los que lo hacen otro día, pero tampoco juzgue usted que nosotros es el domingo, sí, como lo hicieron, como lo hacía la iglesia primitiva, como vemos que ocurrieron tantas cosas el domingo, que es el día de resurrección. O sea, no juzgue por eso. Imagínate, la palabra es bien sólida en el verso 18, ahí mismo, que dice, no, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Es decir, que lo que Él nos dice es que necesitamos nada más ser transparentes con Dios, agradarle a Dios. Y nosotros vemos a aquel hermanito, aquella hermanita que está en cosas que nosotros consideramos que están mal. Vamos a darle un chance a Dios, vamos a orar por ellos. Antes de nosotros salir corriendo a querer moldear a todos los demás, porque ahí es donde caemos en querer hacer algo que sea legalismo y vamos a caer mal, porque Él dice, no empiece a juzgar a aquel porque está comiendo longaniza, aquel come morcilla, aquel come qué sé yo qué. No, aguántate ahí. Mantente tú de corazón con Dios. Dios, el Espíritu Santo nos moldea, nos da palabra y un día aquel que lo está haciendo mal, un día lo arregla Dios y lo trae a los caminos y ahí viene. Nosotros hacemos lo que podemos, pero sin llegar a ese extremo de la ley, porque no estamos bajo ella. Y es parecido a la aclaración que le hizo Jesús a la mujer samaritana, cuando ella le está hablando de que nosotros adoramos en este monte y ustedes adoran en Jerusalén. Ajá. Cuando Él le dice que vendría el momento en que... ni aquí ni allá. Ni aquí ni allá. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y eso es con Cristo dentro de nosotros, con el Espíritu Santo dentro de nosotros. Exacto. Muy bueno. Dice, no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamiento y doctrina de hombre, cosas que de todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, que el día del Señor es un regalo de Dios, ¿entiendes? Y no es como un deber, una regla que hay que seguir, un rito religioso. No, no, no. Dios ha establecido esos principios para beneficio nuestro. Un día de reposo es para bien de nosotros, físico, y que nosotros debemos de escuchar a Dios y como hijos de Dios obedecerle. Sacamos 6 días, trabajamos todos esos 6 días, pero nosotros tenemos que sacar un tiempo para adorar a Dios, un tiempo para invitar a alguien, el vecino, la vecina, que venga a la casa de Dios y allí puede conocer a Cristo. Y esa es una alma que ganamos para Cristo. Pero si le dedicamos un día a Dios, por lo menos, entonces podemos ver el fruto de nosotros hacer la voluntad de Dios, porque le estamos dedicando a Él ese día y vamos a hacerlo como Él manda, alcanzando a alguien que está perdido, invitarlo a la casa de oración para que venga y vea a los demás, todo el mundo gozándose. Por eso es que Primera sigue creciendo, porque que la gente viene y vean a los otros que están contentos y dicen, y ese gozo, yo quiero lo que ellos tienen. Porque yo he oído personas que dicen, no, yo lo que quiero es, como esa gente se siente tan contento ahí, yo quiero estar así. Esa paz. Esa paz y ese gozo.
Y yo creo que es solamente el dejarse guiar por el Espíritu Santo, estar dentro del gozo del Señor. Y ese es el reposo que Dios quiere que nos mantengamos ahí. Está muy bueno eso. Me ha gustado como nosotros empezamos y como dijimos al principio, o sea, la raíz, la base de todo es Cristo. La palabra de Dios, la Biblia, desde el principio hasta el final, es acerca de Cristo. Amén. Y entonces todos nosotros tenemos que terminar y entenderlo y analizarlo bajo la luz de lo que Dios hizo por nosotros en la cruz. Amén. Enviando a su Hijo Jesucristo en la cruz para que sea nuestro verdadero reposo, nuestra verdadera paz. Sí. Dios bendijo y santificó un día a la semana para que tengamos ese tiempo de adoración a Él, para que tuviéramos descanso. Entonces, nosotros debemos de dedicar un día para la gloria de Él. Hay que sacarlo. La familia entera, todo el que esté en su casa, tiene que prepararse el sábado, recoger la ropa. Mañana vamos a ir a adorar a Dios. Dice que es mejor estar en la iglesia que en 100,000 lugares más diferentes, no importa cuáles sean. Entonces, sacar ese tiempo, yo creo que ahí, contestándole la pregunta a nuestra hermanita Aida, el día de reposo Dios quiere que lo tengamos, pero no necesariamente es martes, miércoles, sábado o domingo, pero el día que la persona puede descansar y dedicarle ese tiempo a adorar a Dios. Y si hay una iglesia que no está abierta el día que usted tiene que ir, pues conseguirse otra iglesia donde tengan servicio el día que usted puede salir, porque puede ser que usted esté trabajando los domingos y no puede ir a la iglesia el domingo, pues tiene que ir a la iglesia un día, pero siempre que sea una iglesia donde se predica la palabra de Dios. Amén. Porque eso es bien importante. Puede ser que esté una iglesia disponible, pero le están dando una doctrina falsa, no te metas ahí. Amén. Porque conoceremos la verdad y la verdad es la que nos va a hacer libre. Pero creo que es tremendo y el día, Dios fue el que lo hizo y tenemos que, como hijos de Él, tener un día para adorar a Dios y tener esa oportunidad, esa relación íntima que tenía Adán y Eva, que llegaba el día de descanso, llegaba nuestro Creador del cielo y de la tierra para hablar con nosotros. Y nosotros podemos hacerlo en el día de hoy. Sacar ese tiempo, uno se va a la iglesia y se puede hincar, se puede arrodillar, puede hacer lo que usted quiere y hablar con Dios, adorar a Dios, cantar alabanzas para la gloria de Él. Nada más enfocado en el rostro de Dios. Como Él dice, busca mi rostro, que si lo buscamos lo encontramos, porque Él está ahí al lado nuestro. Amén. Está muy bueno eso. Bueno, pues esperamos que esta conversación que hemos tenido, basada en la palabra de Dios, pues haya servido de luz, sí, y de claridad a donde había quizá un poco de confusión en cuanto a lo que se refiere al reposo, al día de reposo. Y que haya sido de bendición para la vida de ustedes como ha sido de bendición para nosotros aquí. Creo que llegamos hasta el tiempo que tenemos para participar, para estar aquí conectado con ustedes. Y no nos queda más que darle las gracias nuevamente por haber estado con nosotros y darle gracias a Dios por habernos permitido estar aquí en su casa de oración y compartir nuevamente con ustedes. Así es que le damos la bendición desde aquí y pedimos al pastor que nos lleve en oración, despidiendo este servicio. Amén. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por que hasta aquí tú nos has traído, Señor. Gracias por tanta misericordia que tú has tenido con nosotros, oh Dios, y ese amor incondicional que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Mira lo que están en este momento escuchando este programa, Padre, que si no te conocen en este momento ellos puedan poner y depositar su confianza en ti, decírtelo con la boca, creerlo en el corazón. Señor, perdóname mis pecados, yo deposito mi fe en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, bendice a cada persona que está escuchando estas palabras y que sea tu Santo Espíritu hablándole a sus corazones
que hoy hagan la decisión de seguirte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que pasen una feliz noche. Continuemos orando sin cesar. Amén.